El día de hoy vamos a hablar sobre estado termodinámico. Antes de ello es importante recordar que las propiedades intensivas, es decir, aquellos que no son independientes de la masa como la densidad o la temperatura, nos permiten definir el concepto de estado termodinámico, siendo los más usuales, por ejemplo, la temperatura, la presión, el volumen o la densidad, como aquellas funciones de estado que me permiten definir un conjunto de propiedades termodinámicas, es decir, un estado termodinámico queda identificado por el conjunto de valores que tiene las propiedades termodinámicas en un instante determinado, ya que estas propiedades pueden cambiar en función del tiempo. Cuando las sustancias de un trabajo de un gas ideal, su estado puede quedar definido como F, que es la función de estado, por la presión, por la temperatura, por el volumen, cuando esto es igual a cero. Ahora bien, nosotros con esta información podemos definir algo llamado coordenadas termodinámicas, es decir, una función o un eje llamado P, un eje llamado B de volumen y un eje llamado T. Por lo tanto, o básicamente nosotros podemos identificar con esto unos puntos determinados. Este podría ser un punto P1 que queda definido por las coordenadas B1, temperatura 1, presión 1. También puedo definir un punto P2 que queda definido por B2, T2, P2. Y también puedo definir otro punto llamado P3 que queda definido por B3, T3, P3. Por lo tanto, estas propiedades fueron adoptadas como coordenadas. Dado que son funciones puntuales de un estado, y cada punto representa un estado termodinámico diferente en las coordenadas termodinámicas. Ahora bien, hay otros dos conceptos importantes a denotar: lo que consideramos como equilibrio térmico y equilibrio termodinámico. Aunque conceptualmente uno pudiera pensar que prácticamente son los mismos, tienen ligeras diferencias. En el caso de un equilibrio termodinámico, lo definimos cuando el equilibrio termodinámico es cuando un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico con su medio interior, cuando no hay transferencia de energía que altere las propiedades termodinámicas, o sea que no hay un cambio de estado. Por otro lado, el equilibrio térmico consiste en que sucede cuando en su medio exterior no hay transferencia de calor, y esto se observa cuando las temperaturas son iguales. Ahora bien, hay que definir algo llamado proceso termodinámico. Imaginemos las mismas coordenadas termodinámicas, volumen, presión y temperatura, y por lo tanto ahora tenemos un primer estado termodinámico que queda definido por las coordenadas B1, T1, P1, y tenemos un segundo estado termodinámico que se encuentra definido por B2, T2, P2. Entonces, el proceso termodinámico se define que es la sucesión de cambios de estado de equilibrio por los cuales se hace evolucionar un sistema, es decir, la forma en cómo yo puedo pasar de un punto, de un estado termodinámico hacia otro estado termodinámico, lo cual se define como proceso termodinámico o un proceso. Ahora bien, existen diferentes clases de procesos, no existe una única evolución, por lo cual vamos a tener que definir el primero de ellos, que se conoce como el proceso isotérmico, el cual me dice que si la temperatura permanece constante, es decir, está en función de la temperatura, donde T va a ser igual a una constante, pero los demás funciones, los demás valores termodinámicos cambian. La otra de ellas sería el proceso isobárico, en el cual resulta evidente pensar que ahora la presión es la que permanece constante y por lo tanto la presión es constante. Existe otro proceso llamado isométrico o isocórico, el cual consiste en que si el volumen del sistema permanece constante, ahora bien, el volumen es constante. Y también existen otros dos procesos.
en el cual se denominan como el cuarto, que es el proceso politrópico, y este se cumple si la presión y el volumen permanecen constante, donde la presión es la presión del sistema y donde V es el volumen específico del sistema. Y N se considera la constante politrópica, que puede ir desde menos infinito a infinito. Y por último, el proceso isoéntrico. Este es un proceso adiabático, es decir, reversible, para donde todos los gases ideales se cumplen. Por lo tanto, hay una constante llamada la constante adiabática, que se denomina con esta letra, y consiste en que la capacidad o el calor específico, denominado Cp, a presión constante, y dividido entre el calor específico de volumen constante, me da igual a la constante adiabática. Se cumple para los gases donde Pb es igual a una constante. Antes de que te vayas, no olvides darle like a estos videos, ya que toma bastante tiempo preparar esta clase de material, y comentar en la caja de comentarios si quieren algún tema en particular. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.